Bendecido sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted se siente interesado por la palabra de Dios, no adulterada, no acomodada a los instintos humanos, sino puesta en el lugar correcto, donde honra a Dios, donde se bendice a Dios, donde se exalta la grandeza de Dios. Este es un momento muy especial en nuestra historia, en nuestro momento como cristianos evangélicos, que hemos llegado hasta este 2025, que Dios en su misericordia nos ha permitido. Hemos pasado por luchas y pruebas, por persecuciones, por todo tipo de situaciones, pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y eso es lo más importante. Cuando yo hablo de esta palabra, me refiero a lo que leo aquí en Escritura, y gracias a la misericordia de Dios lo puedo entender. Como por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, el Espíritu dice claramente, no el pensamiento del apóstol, no la idea del apóstol, del profeta, no. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese los dos conceptos, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, la gran pregunta es, cuando nosotros escuchamos a un hombre o a una mujer decir, oh, el Señor me está diciendo, el Señor me está hablando, nosotros como oyentes tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que es Dios el que le está hablando a esa mujer o a ese hombre. No la tenemos. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros, los cristianos evangélicos, hemos sido acostumbrados a pedirle a Dios, a creer que Dios da así, pues, por así nomás, y que no tiene requisitos, porque uno de los requisitos que Dios exige es de que el corazón sea íntegro, que el corazón sea íntegro, puro, que sea agradable a los ojos de Dios. Entonces es allí cuando el Espíritu de Dios puede ver, donde no hay en el corazón intereses mezquinos, donde no hay presunción en el corazón, entonces el Espíritu de Dios puede acomodar lo de Dios en nuestro corazón, y entonces podemos entender el propósito, la grandeza y los requisitos de Dios. Este versículo nos lleva a entender otro versículo más que está en la segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 y dice, el Dios de este siglo, fíjese cómo lo explica, el Dios de este siglo cegó el entendimiento en los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo es un punto tan importante que debemos de entenderlo, que hay un gobernador en este planeta Tierra. Ese gobernador trabaja a través de los gobiernos humanos, a través de las leyes humanas, a través de los sistemas humanos, y cuando digo sistemas me refiero a los sistemas religiosos incluidos, que esto es lo más importante. Usted va a la India, son religiosos, el 80, el 90%. Va a cualquier país del Oriente Medio, son religiosos, al mil por el mil. Viene a América y usted encuentra religiosos por todos lados. O sea, es como que si nuestra naturaleza fue creada para la religión, lo cual realmente no es así. Porque la religión lo que hace es confundir la verdad de Dios. Hacer con mentira y con engaño que parezca que es verdad de Dios, pero no hay verdad de Dios allí. Aún me atrevo a decir que los judíos están completamente equivocados. Equivocados en su totalidad. Solo póngase a pensar, tienen 2000 años de estar ciegos, ¿sí? Y número dos, ellos esperan no al Cristo que usted y yo adoramos, no al Cristo de la Escritura, no al Cristo que subió a la cruz, subió a aquella montaña llamada del Calvario y fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. No, no a Él. Ellos esperan el Cristo que se han formado dentro de sus cabezas, dentro de sus conceptos, un Cristo que va a venir, los va a matar a todos los enemigos, a destruirlos, a aplastarlos y luego a levantarlos a ellos y a ponerlos en una tarima tan alta que los pueda ver toda la gente en el mismo tiempo. Imagínense qué concepto más equivocado, ¿no es cierto? Y dentro de este círculo, naturalmente, está el grupito selecto, o sea, los que se llaman los predicadores caché,
¿verdad? Aquellos que tienen grandes plataformas, grandes iglesias, que los siguen multitudes por todas partes donde vayan y son capaces de hasta ofrendar su vida. Le pongo el ejemplo claramente. El líder de la iglesia La Luz del Mundo, que ha sido como una monarquía, ¿verdad? El abuelo fundó la iglesia, le dio carreta a la gente de que Dios le había hablado y que le había dicho que se cambiara el nombre, que se pusiera Aarón. Murió, siguen venerando los huesos de él. El segundo que vino en potencia siguió construyendo más el poderío y se extendieron. Y esto es bien fantástico porque muchas veces nosotros como pastores tenemos 30, 40 miembros y cuando ellos quieren llegan a la iglesia. ¿Sí? Pero estos hombres fueron más allá. Estos hombres abrieron no solamente un poderío religioso dentro de su mismo país, sino que también se extendieron a los diversos países. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿esto es de Dios? Bueno, lo que sale podrido del corazón no puede ser bueno. No puede estar dirigido por Dios. Porque desde el momento que un hombre se acredita un título en su vida, como profeta, apóstol, etcétera, etcétera, desde ese momento este hombre o esta mujer comienza a desviarse. Porque estos títulos estaban diseñados para hombres que habían alcanzado una plenitud de amistad y de intimidad con Dios. Una de las cualidades que estos hombres tenían era que se retiraban al desierto, se retiraban a la soledad, en el silencio, no en el bullicio, no yo soy, yo vengo, yo tengo, yo hablo, Dios me usa, nada. Se despojaban de ese espíritu de presunción, de presumir que tenían, que eran, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en el día actual nosotros no tenemos ese tipo de hombres. Nosotros tenemos hombres bien vestidos, ¿sí? Con un léxico tan fluido, eso nadie lo puede discutir, ¿sí? Con una oratoria casi perfecta. Y sobre todo lo que se le da a las gentes es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír, lo que a la gente le agrada, o sea, lo que pueden obtener sin sacrificio, sin entrega y sin hacer nada por cambiar sus vidas. Ahora, fíjese que dice la Escritura claramente que estos han sido cegados, totalmente cegados, lo cual quiere decir que el Espíritu de Dios ya no se puede presentar en esa vida, porque ellos están cerrados, totalmente cerrados. Yo le pongo un ejemplo. Imagínense que Dios le hablara a todos estos predicadores de alta alcurnia, como dicen, ¿verdad? Y les dijera, bueno, ya abrieron unas mega iglesias acá en los Estados Unidos, Guatemala, Centro, Sudamérica, ya abrieron iglesias, perfecto. Ahora quiero que se vayan a los países donde todavía no me conocen, África, países del Oriente Medio, los quiero allá predicando. Yo estoy seguro que ellos no se van, ellos no se mueven. Porque ¿cómo van a dejar las riquezas que han acumulado? ¿Cómo van a dejar los placeres que tienen aquí? ¿Cómo van a dejar ese trono que han establecido en la tierra? En ningún momento. En ningún momento. Porque hay una gran diferencia. Yo recuerdo que conocí a un hombre, hoy hemos perdido un poco la comunicación, pero conocí a un muchacho, y cuando este muchacho me contó las miserias que había vivido en uno de los países más pobres de África, que se llama Níger, yo me quedé completamente sorprendido y me vi pero tan miserable dentro de mi ser, porque yo dije, aquí nosotros en nuestros países somos grandes. Podemos ir en una plaza, poner una tarima y empezar a darle a la gente un arengato y la gente se va a acercar y ya luego fundamos una iglesia, ya luego somos pastores, luego somos reverendos, doctores en teología, etcétera, etcétera. Y llegamos a ser grande, apreciado, aplaudido, ¿sí? Espaldareado por los hombres, ¿sí? Pero este muchacho me cuenta que cuando llegó por su primera vez con su maletita en su espalda a un país tan pobre, tan complicado como Níger, de uno de los países más complicados en el África es Níger, porque allí es donde tiene la sede central esa tribu que se llama los Tuareg, que eran criminales, pero criminales de los criminales, una etnia peligrosísima de entre todas. Y él dice, yo no sabía dónde ir.
Dice, me paré frente a una plaza y vi a unos niños que estaban jugando fútbol con una pelota hecha de trapos. Y dice, y miré a una tiendita así, de esas tienditas de mala vida, ¿no? Y ahí tenían pelotas de plástico. Con el dinerito que él llevaba compró una pelota de esas y entonces se puso a jugar él solo. Cuando los niños lo vieron que tenía una pelota de plástico, los niños se fueron acercando y él, a puras señas, como no sabía el idioma, los empezó a invitar, les tiró la pelota y empezaron a jugar. Mire, mire qué cosa más extraordinaria. Y ya cuando se hizo amigo los niños, llegaron al día siguiente y así, así, así. Los mismos niños los fueron llevando a la casa de sus papás, y empezó a conocer a los papás, ya se empezó a ubicar, ¿sí? Y allí fue naciendo una nueva iglesia. Ese hombre creo que lleva ahí como por sus más de 25 años, él se fue soltero la primera vez, regresó, se casó, se fue con su esposa, se embarazó su esposa, vino, regresó a Centroamérica y luego que su esposa dio a luz, se fueron otra vez para Níger, África, volvió a embarazarse la esposa, se vinieron, tuvieron un par de gemelos, tienen 3 hijos, 2 varoncitos y una hembra, y están allá, donde sus hijos no pueden darse el lujo de andar en carros del año, ¿sí? De ir a un restaurante, comer bien, sino comer pues la comidita pobre. No hay carne de res que de lujo o panes exóticos, no hay nada de eso, pero sin embargo él está allí sirviéndole a Dios, trabajando para Dios en un país pobre, sin fama, sin fortuna, sin gloria terrenal, sin nada. Ahora la gran pregunta es, ¿el nombre de este hombre estará escrito en el libro de la vida? Claro, porque fue obediente a la voz de Dios, porque de alguna manera no buscó el tener plata en sus manos, o sea, no se desbocó en amor al dinero, a la fama, a la fortuna, sino que prefirió ir a un país musulmán, incrédulos, duros de corazón, pero el poder de Dios hizo convencer a esas gentes y ahora son gentes que adoran a Cristo. Eso es valuable, eso es admirable y digno de decirlo. Ahora, aquí en la Escritura dice que los hombres en el tiempo final, dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, dice que habrán falsos profetas, falsos maestros y van a introducir herejías destructoras. Dice que negarán al Señor, muchos seguirán sus disoluciones y el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y yo quisiera que los hermanos, mire, por ejemplo, aquí tengo a Jonathan, tengo a Dani, los dos, que son tan importantes estos dos personajes para mi corazón. Pero, ¿cuándo usted ha visto que un predicador tenga solamente 2 personas que lo estén viendo? Nunca. Usted vaya hacia la página de Yesenia Ten, no cabe la gente. Y no para la gente de enviar elogios, alabanzas. Váyase a la página de Guillermo Maldonado, los videos de fulanito, de menganito, y usted los va a ver llenísimo. Ahora, ¿por qué? Porque tienen palabra de Dios que transforma y cambia la vida. Porque están siendo inspirados por el Espíritu Santo. No, es porque aquí dice el verso del apóstol Pedro, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Yo recuerdo que en uno de estos videos yo le puse un comentario al pseudo apóstol Guillermo Maldonado y este hombre me contesta. Fíjese lo que me contestó y se lo voy a parafrasear como me lo dijo. Me dijo, amado, yo no te conozco, pero Dios me está mostrando esto y lo otro y que hay alguien que te quiere hacer daño y bla, bla, bla. Y yo le dije, como yo no tengo anestesia en la boca, no me puso anestesia Dios en la lengua, entonces puedo decir lo que Dios me pone en el corazón y como tengo celo por la obra de Dios, entonces le dije, ¿y por qué no le das esa profecía a tu esposa? Porque tu esposa ha deshonrado a Dios, te ha deshonrado a ti, ha escupido el glorioso evangelio de Cristo, lo ha vomitado y ha hecho que millones de seres humanos se retiren del camino del Señor. No me volvió a contestar. ¿Por qué? Bueno, hágase una imaginación usted, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que los hombres, el humano, de acuerdo a esta palabra que dice el apóstol Pedro,
falsos profetas, falsos maestros, que van a introducir. Ahora, ¿quién nos está comandando? ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Quién los está empujando? ¿Quién les está dando el anzuelo con una buena carnada? Porque la buena carnada es la gloria terrenal. Esa gloria terrenal que da una buena oratoria, una buena ética, un buen carisma. Eso es lo que la gente apetece en el día de hoy. Que vengan y le digan, así dice el Señor, que te va a dar, que te va a hacer crecer, que te va a dar las naciones, que te va a dar aquí, te va a dar esto y lo otro. Y entonces nosotros creemos todo eso. Pero ¿hacia dónde nos conduce eso? Eso nos conduce, número uno, a dejar la palabra de Dios en segundo término por la voz del humano, por la palabra del humano. Cuando el apóstol Pedro mismo dice que nosotros hacemos bien cuando estamos atentos a la palabra profética, o sea, la palabra escrita. Esa palabra que dice que ilumina la oscuridad. Yo hablaba una noche de estas con mi buen amigo y uno de los pastores que por muchos años lo he conocido desde que vine a este país y lo aprecio porque siempre es un hombre muy especial conmigo, mi hermano Víctor Villeda. Este hombre, hablamos una noche de estas y nos introducimos tan profundos, parecíamos teólogos. Estábamos hablando acerca de los acontecimientos de la parte final de nuestra historia. Y él llegó a una conclusión de que él sabe perfectamente que lo único que lo va a hacer sobrevivir, y es lo mismo que yo pienso, y es lo mismo que piensan otros hombres que están agarrados de Dios, que lo único que nos va a hacer sobrevivir en esta hora de la confusión. Y no estoy hablando de que, oh hermano, el apóstol ahora dijo una blasfemia. No estoy hablando de eso. O que la profeta ahora levantó, como la señora de color predicadora de la República de Panamá, ¿verdad? Que se pelito como de hombre, un corte como de hombre, y levanta una paloma, así la tiene, la sacude, y está dando a entender que es el Espíritu Santo el que está sobre ella, y se unge, y deja volar la palomita, y empieza a hablar lenguas. No. Eso no. Eso, verdaderamente, eso es una presunción humana. ¿Cuánta razón el apóstol Pablo dijo? Quédense calladas, aprendan en silencio, porque no les permito enseñar, porque allí tiene usted el resultado. Allí tiene usted el resultado. No estoy denigrando a la mujer, no soy machista, simplemente es que las emociones están confundidas en el corazón de muchas mujeres. Eso se confunde con la vanidad. Eso se confunde con la presunción, con el orgullo, y entonces como resultado final tenemos una mujer presumida parando en un púlpito hablando cosas que no son de Dios, confundiendo más a la gente. Usted escucha a la señora Livney Defoe y se va a dar cuenta usted que es una descarada blasfema, pero una descarada blasfema. Pero naturalmente ahí tiene una gran congregación y gente que de otros países la invitan, venga a dar una conferencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está encantada con ese léxico, con ese vocabulario. El hecho de que una persona hable 3, 4, 5, hasta 20 veces de Jesucristo, no quiere decir que tiene a Cristo en el corazón. El diablo también habla de Cristo. Y el diablo hace cosas que no hacemos los evangélicos. El diablo dice que tiembla a la palabra de Cristo. Y la gente escucha la palabra de Dios, por un oído le entra, por otro le sale, ¿sí? Y hacen de cuenta como que no escucharon nada. El problema más grave, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios aquí, en Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y esto es lo más terrible, lo más trágico, porque esta sentencia será eterna. ¿Qué nombres no estarán escritos en el libro de la vida? Aquellos que tuvimos la oportunidad en esta tierra de honrar a Dios, de exaltar a Dios, de amar a Dios con todo el corazón, de servirle a Dios con toda la integridad y de tener una experiencia maravillosa con Dios y de ubicarnos del lado de Dios y defender ese nombre maravilloso, esa doctrina maravillosa, ese sacrificio maravilloso y tener el especial cuidado de que ese testimonio de Cristo fluya en nuestra vida. Que el mundo pueda ver que somos seguidores de Cristo, no a medias, sino completamente. Que la gente se sienta bendecida cuando nosotros le hablemos de la grandeza de Cristo.
Pero aquellos que se amaron lo terrenal, cambiaron a Dios por lo terrenal, aquellos que subieron a los púlpitos a decir, necesito 30 personas con $1,000 cada uno, como aquella señora en el púlpito se pone el billete en la oreja y dice, me está hablando Mamón, ¿sí? Refiriéndose al dinero. Tenemos que golpearle el rostro en la cara a Mamón. Y como aquella otra señora llamada Laura Zapata, la esposa de Yaroide, ¿sí? El cantante Yaroide, que todo el mundo va a los concursos de Yaroide, ¿sí? La señora dice, vamos a estar en Argentina dándole a las mujeres la clase cómo ser más bellas. Están interesadas más en lo externo que en lo interno. Cuando la palabra de Dios dice lo contrario, la palabra de Dios dice que la mujer debe de tener internamente, adornarse internamente y externamente natural, que se puedan ver lo que lleva adentro. Si lleva a Cristo adentro, se va a reflejar en su vida exterior. No se va a reflejar en adornos, no se va a reflejar en caras pintadas, se va a reflejar la grandeza de Dios. Porque cuando una mujer se pone todo ese maquillaje en la cara, naturalmente quiere mostrarle al mundo una belleza exterior. Y de igual manera, cuando aparecen así en los púlpitos, ¿sí? Con aquellos vestidos tan pegados al cuerpo, mostrando todo su cuerpo, sus intimidades, no están mostrando la grandeza de Dios. No, están mostrando su vanidad, su soberbia y su ignorancia. La Biblia dice claramente que nosotros debemos de vestirnos, tanto hombres como mujeres, con esa humildad y sencillez. ¿Sí? No vayamos a entender otro mensaje equivocado que de cierto predicador, Guillermo Maldonado, que dice que cuando él va a una casa puede oler la pobreza, dando a entender que todo aquel que es pobre está bajo una maldición. No es así, hermanos. No es así, porque yo voy a la Escritura y quiero ver a los hombres que amaron a Dios con todo su corazón, a pesar de su pobreza. Hebreos 11 y verso 36. Ahí dice, ahí aparece la palabra pobres, porque andaban vestidos con piel de animalito, ya sea camellos, ovejas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenían hambre, tenían sed. No vivían en casas de $5 millones como Benny Hinn o Joel Austin. No, vivían en las cuevas de la tierra. Y sin embargo amaban a Dios. No habían recibido la promesa que Cristo les había hecho. Sí, no la recibieron. La saludaron, dice la Escritura. Sí, pero allí dice que eran pobres. Y todavía, después de 2000 años, esos pobres, materialmente, nos siguen bendiciendo. Nos siguen enseñando que cuando un corazón ama a Dios, acepta todo. Acepta todo. La burla, el escarnio, el sacrificio, la pobreza y no importa lo que sea. El hombre que me habló de Cristo a mí era un hombre pobre. Era un hombre pobre. No se vestía con lujo, no se vestía con nada. Me habló de pobre, de la grandeza de Dios, pero él era pobre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo ahora, si tengo un carro, tengo riqueza, voy a decir que la pobreza hiede, huele mal? ¿Sí? Eso es lo más torpe que un pseudo cristiano puede subir y decir a un púlpito. Porque allí hay millones de seres humanos que la espina que les puya al costado es dinero, ofrenda y diezmo. Hablar de eso dentro de estas páginas sociales es la estaca que entra en el corazón del incrédulo y del medio creyente. Porque es la raíz de todos los males. Y cuando nosotros nos jactamos de que yo le doy a Dios el 50% y Dios me da el 100% a mí, eso es vanidad y presunción del corazón. Por eso aquí dice claramente que estos maestros van a introducir herejías destructoras. Van a destruir la credibilidad de la palabra de Dios. Van a quitarle la esencia a la palabra de Dios y la van a tirar a la basura por darnos filosofías y conceptos humanos. Esto es lo que nosotros debemos entender, estar alerta. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de lo que el apóstol Pablo dice en la segunda Tesalonicenses, y aquí tengo una porción, dice en esta porción de segunda Tesalonicenses, dice que estos hombres serán
Ya, Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5 dice que los hombres serán amadores de sí mismos, vanagloriosos. ¿Sí? Luego vamos un poco más allá. Dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Yo cuando fui pastor, le voy a ser sincero, cuando fui pastor me aislé completamente. Yo estaba afiliado a una organización, pero esta organización lo único que me podía ofrecer eran, una vez me ofrecieron un viaje en barco, naturalmente costeado por mí, para ir desde lo que era la ciudad de Long Beach, por el estado, por todo el sur del estado de California, la parte final que es San Diego, por toda esa área, para admirar la grandeza de Dios y tener coinonía pastoral. ¿Sí? No fui. Vino la segunda invitación y era para subir a una avioneta como capacidad para 20 pastores e ir a las alturas, volar sobre la ciudad de Los Ángeles para orar por la ciudad de Los Ángeles para que Dios la liberara de los demonios. Me pareció tan ridículo y tan chocante. Yo sé que los hermanos tenían buena intención, pero ese no es el método. Porque primero cantamos, primero alabamos el orgullo humano, las presunciones humanas, cuando si ponemos a un hombre, bíblicamente hablando, en un secreto, en un cuarto, en un silencio, y ponemos a otro que quiere subirse a un avión para ir a predicar por toda la ciudad de Los Ángeles arriba, ¿verdad? Para Dios tiene más valor ese hombre que está en el silencio, porque eso fue lo que Cristo dijo. Dijo, entra en secreto y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Los hombres que en años pasados, en siglos pasados, alcanzaron grandes victorias, multitudes para Cristo, fueron hombres que vivieron en el secreto, dependiendo de Dios, adorándole, exaltándole. Cuando se levantaban de allí, la gloria de Dios reposaba en ellos. Y podían transmitir la gloria de Cristo a los inconversos, a las multitudes. ¿Por qué? Porque habían estado en el secreto de Dios, igual que Moisés. Estaba en el secreto de Dios con 40 días hablando con Dios, platicando con Dios. Y cuando Moisés descendió de la montaña, ¿qué traía? Luz. Le rodeaba su cabeza la gloria de Dios, al punto que Moisés tuvo que ponerse un manto sobre su cabeza para no producir una impresión y que la gente se volviera idólatra, ¿sí? Por eso Dios mismo lo enterró, no permitió que nadie lo enterrara, porque Dios sabía que eran tan frágiles de su pobre corazón que lo iban a idolatrar, lo iban a poner como Dios. Esto es importante entenderlo. Yo no estoy hablando de una prueba, una persecución, no estoy hablando de una leve confusión, no estoy hablando que 3, 4 pastores se confundieron y comenzaron a hablar tonteras que no eran bíblicas, conceptos humanos, como dice acá, herejías de estructura. No. Estoy hablando de que el objetivo de Satanás, en el momento más profético de nuestra historia, va a ser arrancarnos la fe de un solo del corazón, arrancar lo poco de verdades de Dios que tengamos en el corazón o los conceptos maravillosos que tengamos de Dios en el corazón, arrancarlos y poner los conceptos diabólicos en nuestra vida. ¿Sí? Y tiene que ser magistral, ese impacto tiene que ser magistral, planificado a través de toda la historia. En el jardín del Edén lo practicó. Le dijo a Adán y a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de este fruto. Le dijo, Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser sabios como Él, van a ser dioses como Él. Mire qué veneno más mortal. Él es inteligente. Hay una porción en el libro de Ezequiel o de Isaías que dice que a sus presos nunca le abrió la cárcel. ¿Sí? Y dice ese mismo versículo, dice que se admirarán de aquel, o sea, se van a quedar tan impactados que lo que está diciendo el apóstol acá, que hará una imagen, ¿sí? Y Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a adorar esa réplica?
El enemigo iba a estar sentado, mangoneando a Israel a su gusto y a su antojo. Pero naturalmente la Escritura dice que harán una imagen de esta bestia. Harán una imagen y se le infundirá aliento. Y naturalmente muchos de nosotros ya estamos consumiendo eso a través de las redes sociales. En todas nuestras plataformas, ya sea Google, ya sea Facebook, todas las plataformas ya está la inteligencia artificial trabajando. ¿Sí? Nos está dando conceptos de Dios que verdaderamente son muy dudosos. ¿Sí? Por el momento le ha ilusionado la cabeza a muchos predicadores, pero tarde o temprano eso va a cambiar. ¿Sí? Llegará el momento entonces que nuestra fe va a ser puesta a prueba al 1000 por el 1000, no al 100 por el 100, sino al 1000 por el 1000. Y solamente vamos a tener dos opciones, no tres, dos opciones. Permitir que nuestra vida sea sacrificada o permitir que vivamos unos días más en esta tierra, pero allí nos condenamos para siempre, porque vamos a tener que adorar a ese demonio encarnado. Vamos a tener que proclamarlo, ¿sí? Y vamos a tener que alabarlo y aceptar sus condiciones. Al punto que no hay otra opción más que esas dos. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? Yo le traigo a memoria a usted dos hombres de los cuales leí sus libros, sus biografías. Watchman Nee es uno, que fue un prisionero chino, que por su fe, cuando el comunismo invadió China y se estableció en China, era un gran predicador, un hombre de Dios, y por esa causa pues él fue puesto en la cárcel. Y también Richard Gumbrand en Rumanía, que también cuando el comunismo tomó Rumanía, pues también él era un hombre que era una voz de Dios y ¡bum! A la cárcel. Cuando usted lea los libros, se va a dar cuenta que estos hombres sobrevivieron, primero por el poder de Dios y segundo porque pusieron en lugar especial la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ¿cómo funcionaba? Ellos estaban en la cárcel siendo torturados, siendo humillados, siendo vejados hasta el máximo para que negaran su fe, pero la palabra que estaba en sus corazones los sustentaba, los alimentaba, los fortalecía, y estos hombres lograron vencer, ¿sí? Todo lo que pasaron fueron vencedores, como Hebreos 11, fueron hombres que honraron a Dios. ¿Por qué? El secreto de ellos residía, número uno, dependían de Dios, y número dos, la palabra los alimentaba en su interior. La palabra, la palabra, la palabra. Entonces va a llegar un momento para nosotros que vamos a ser confrontados, número uno, con lo que nuestros ojos están viendo, ¿sí? Un demonio hecho carne, el demonio mayor hecho carne, con nuevas leyes, tirando a la basura los conceptos de Dios y poniéndonos nuevos conceptos en la mente, ¿sí? Mire cómo puede hacerlo una potencia como los Estados Unidos, a través de un miserable partido político llamado demócratas. ¿Sabe qué hicieron? Introdujeron en su agenda maldita que podían cambiarle de sexo a los niños, que podían las mujeres tener todo el sexo del mundo que quisieran y botar los niños en un bote de basura, a la alcantarilla, ¿sí? Y empezaron a darle la gloria y el honor a todo lo malo, a lo sucio, ¿sí? Y prácticamente llevaron al país a su autodestrucción. Y es lamentable porque hay tantos tontos útiles, sobre todo de colorcito, que hay tantos tontos útiles que siguen todavía a este partido, cuando lo deberían de tirar por una cloaca para que Dios tenga misericordia de esta nación. Ahora piense conmigo, si es capaz de mover las naciones, si es capaz de meter las naciones en cárcel, ¿qué más no puede hacer? Porque el propósito de Él es sacarnos lo poco o lo mucho que tengamos en el corazón de Dios y de las verdades de Dios en nuestro corazón. Pero si usted es sabio, es inteligente, va a mantener esas verdades a pesar de que su vida peligre, a pesar de que usted tenga que entregar su vida por causa de su fe. Que Dios sea glorificado y que nosotros seamos bendecidos con su amor, su favor y su misericordia. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar conmigo. Que la paz y la consolación del Espíritu Santo le llene su ser. Y como dijo Moisés,
al pueblo de Israel: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.